Hoy vamos a estar hablando del misterio de la Iglesia de Cristo que fue revelado en los postreros días. Y vamos a la escritura, vamos a la carta a los Colosenses, escribe el apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 26. Vamos a hablar de cómo la Iglesia fue un misterio hasta que fue revelado hace ya casi 2000 años, 1993 años. Dice así: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a sus apartados. Un misterio. El misterio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que nació, como el domingo pasado estuvimos hablando, en la fiesta de Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu Santo. Esa iglesia muy pronto va a terminar. Y dice la palabra que volaremos. La iglesia tuvo un principio, pero tiene un final también. La iglesia es eterna en el Espíritu, ¿sí? Pero en el cronos de Dios tiene un principio, tiene un final. Y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo fue un misterio muy bien guardado por Dios y revelado a los hombres y al mismo diablo. El diablo ni sabía que venía una iglesia. Hasta que Jesucristo, ¿hasta cuándo fue revelado? Hasta que Jesucristo vino al mundo para morir y resucitar como Mesías Salvador, como nuestro Mesías Salvador. Jesús es el Mesías Salvador de aquel que lo quiera aceptar y recibir. ¿Cómo inició la iglesia de Jesucristo? Esa iglesia viene del griego eclesia, que significa asamblea de creyentes en Cristo. Discípulos de Cristo, esa es iglesia. La iglesia no es el templo, no es la construcción, es una asamblea. Hebreos 1:2 dice así. Vamos a la Biblia. El escritor a los Hebreos, a la carta a los Hebreos, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas en el Antiguo Testamento, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Por quién? Por el Hijo, por Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gloria a Dios. Qué tremenda revelación. ¿Cuáles son los postreros días que está hablando aquí el escritor de Hebreos, que suponemos fue el apóstol Pablo? A partir de la muerte y resurrección de Cristo hace 1993 años, ¿sí? Jesucristo inició su ministerio terrenal hace 1990 y un poco más, porque cuando comenzó su ministerio Jesús dice la palabra que era de alrededor de 30 años. Un judío, conforme a la ley, podía empezar a servir a Dios a partir de los 30 años. Y él lo comenzó llamando a 12 discípulos para que lo acompañaran, y después para enviarlos, pero enviarlos con su autoridad, para predicar el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de salvación, las buenas noticias de Cristo, y para echar fuera demonios. Dice Marcos 3:13-15, vamos a leerlo, ahí está en sus pantallas, dice así: después Jesús subió a un monte y llamó a los que le pareció bien, y una vez reunidos, eligió entre ellos a 12, incluido Judas, para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. A estos les dio el nombre de apóstoles, que significa enviados, y les dio autoridad para expulsar a los demonios, a los espíritus inmundos. El número 12, hemos dicho, es un número divino que representa completitud, organización, orden, representa al pueblo de Dios. En la Biblia se destaca, en el Antiguo Testamento hubo 12 tribus de Israel. En el Nuevo Testamento, pues Dios aquí, Jesús escogió a 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. O sea, el 12 es un número divino.
Hasta ese momento, la iglesia de Cristo era un misterio muy bien escondido por Dios. En el Antiguo Testamento no se hablaba, nunca se habló de la iglesia de Cristo, se habló de Israel, pero nunca de que Dios iba a levantar una iglesia, y menos de entre los gentiles, de entre los que no eran judíos, que no tenían pacto. Eso significa gentil, un pueblo sin pacto. No teníamos pacto. El pueblo de Israel sí tenía un pacto con Dios, pero de ahí todos los pueblos, ninguno tenía pacto con Dios hasta que vino Cristo. Ese fue un misterio muy bien escondido, reservado por Dios para ser revelado hasta Jesús, hasta que vino Jesús, el que es el verbo de Dios, el Hijo de Dios, la palabra de Dios hecha carne. O sea, es la palabra de Dios hecha carne, así está escrito en Juan 1. En su sentido más pleno, el misterio de Dios es el plan divino de salvación elaborado, preparado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que fundara Dios al mundo, ya Dios tenía un plan divino de salvación que fue consumado y revelado por medio del Mesías Salvador, Jesucristo. Miren, nunca nos habríamos ni salvado ni comprendido el camino a la vida eterna sin haber recibido la salvación por medio de Jesucristo. Nunca lo hubiéramos logrado sin la primera venida de Jesús, sin su enseñanza, sin su muerte y sin su resurrección. Nunca nos hubiéramos salvado. Si no hubiera venido Jesús, hubiéramos permanecido bajo condenación, bajo pecado, rumbo al infierno, separados de Dios, muertos con la muerte, eso significa muerte, separación de Dios, la separación eterna, ese es el morir. Y viviríamos bajo nuestros delitos y pecados. Efesios 3, 1, si gustan acompañarme ahí en sus Biblias, si no está ahí en sus pantallas, dice así, hablando del misterio de la iglesia de Cristo, dice: por esta causa, yo, dice Pablo, judío, prisionero de Cristo Jesús por ustedes los gentiles, si es que han oído de la administración, o sea, de la dispensación, de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. La palabra misterio viene del griego misterión, que se refiere a algo oculto, que está oculto, secreto, o que no se puede entender plenamente sin la revelación divina. En el contexto bíblico, un misterio no es solo algo desconocido, sino es una verdad espiritual que Dios decidió revelar a su pueblo, solo a los creyentes en Él. Por eso Jesús, cuando no entendían sus apóstoles, los apartaba y les explicaba las parábolas. Señor, no entendemos esta parábola. Miren, vengan, yo se las voy a explicar para que las entiendan. En el Nuevo Testamento aparece la palabra misterios 27 veces, por decir algunos tipos de misterios. Que recuérdense, o sea, un misterio es algo que ya nos fue revelado, ya no es un misterio, porque muchos se manejan en la religión que son misterios. No, son misterios que ya fueron revelados por Dios, que nosotros podemos entender, los creyentes en Cristo los podemos entender. Por decir algunos misterios, pues está el misterio de la iniquidad, que es el anticristo, que tiene que ver con el anticristo. Está el misterio de la piedad, de la salvación, el misterio del reino de los cielos. El reino de los cielos, Jesús decía, es como, y lo comparaba. El arrebatamiento de la iglesia también fue un misterio revelado por medio del apóstol Pablo. Se nos reveló que la iglesia sería arrebatada antes de que vinieran los juicios de Dios. Está el misterio de la Babilonia la Grande, que habla ahí en el libro de Apocalipsis. ¿Quién es Babilonia la Grande? Ahí lo explica.
Otro misterio fue la unión de judíos y gentiles en un solo cuerpo, en Cristo, en la iglesia de Cristo, la unión de judíos y gentiles. Pablo escribió, ya no hay judío ni gentil, ya no hay mujer ni varón, ya no hay libre ni esclavo, todos son uno en Cristo. Está el misterio de la esposa de Cristo, la iglesia. Nosotros somos la esposa de Cristo, bueno, somos la novia, pero un día nos vamos a convertir. Si somos vírgenes de las 5 vírgenes sensatas, pues nos iremos a las bodas del Cordero. Y si eres de las 5 vírgenes insensatas, que no tenían sus lámparas y sus vasijas llenas de aceite, pues no vas a ser la esposa de Cristo, aunque te pueda salvar en la tribulación, pero bueno, esa es otra historia. Debido a que era hasta los postreros días un misterio oculto, pues Satanás, el diablo, pensó que había derrotado a Jesús en la cruz. Dijo, miren, ya derroté a Jesús, pensó Satanás, el diablo. Pues ya su pueblo no lo aceptó, el pueblo de Israel lo rechazó, a lo suyo vino, los suyos no lo recibieron. Lo vio morir desangrado en una cruz, dijo, no, pues ya no va a reinar, ya no va a ser el rey de los judíos, el que vino a reinar. Eso pensó Satanás, el diablo. ¿Sí? A los primeros creyentes, discípulos, dice la palabra de Dios, que se les llamó cristianos hasta años después, hasta varios años después. A los discípulos de Cristo, a la iglesia que había nacido en Pentecostés, hasta varios años después se les empezó a llamar cristianos. Ahí todos eran judíos. Ahí estaba hasta María, la madre de Jesús, sus hermanos, espero que estuvieran los 4, hasta hermanas tenía nuestro Señor Jesús. Por lo menos tuvieron ahí Santiago y Judas, yo creo, ¿no? Porque escribieron hasta 2 cartas, cortas, pero de mucha bendición. Hasta varios años después se les comenzó a llamar cristianos, los del camino de Cristo. ¿Dónde? En la ciudad de Antioquía, hoy Siria. Hasta ese tiempo después, esos son los postreros días. Hechos 11:26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por primera vez. Esto hace, pues repito, poco más de 1900 o poco menos de 1993 años, porque este año la iglesia cumplió esos años. Acuérdense que la iglesia nació 50 días después de que Cristo resucitó, en la cuarta de las 7 fiestas hebreas llamada Pentecostés, la fiesta de la cosecha. Acuérdense de que todas las 7 fiestas ordenadas por Dios e Israel en Levítico 23, todas tienen que ver con la obra redentora de Jesús, todas. ¿Sí? Por lo que en este 2026 pues ya vimos que la iglesia cumplió 1993 años de que nació. O sea, tenemos 1993 años y la iglesia sigue adelante. Las puertas, Jesús dijo, Jesús habló 3 veces de la iglesia, ni siquiera. O sea, tuvo tan reservado ese misterio que para el diablo fue una sorpresa. Cuando, es que ya gané, ya no, ¿cuál ganaste? Te arrebataron. Pues Jesús gritó, consumado es, tetelestai. Ha sido consumado, he pagado el precio de salvación para los hombres. ¿Sí? Entonces ahí empezó la iglesia. ¿Cómo fuera la iglesia? Vamos a estar hablando un poco o mucho, ¿verdad? En estas próximas enseñanzas de cómo era la iglesia, para que entendamos qué es la iglesia de Cristo. La primera iglesia de Cristo también se le llamó la iglesia primitiva, la iglesia cristiana del primer siglo, la iglesia apostólica, porque fue fundada por los apóstoles. Y no tenía apellidos, la iglesia no tenía apellidos, no era iglesia cristiana metodista, no era iglesia cristiana bautista, no era iglesia cristiana presbiteriana,
católica, pentecostal, evangélica, mormona, adventista, judaizante, cada quien le pone de su cosecha. Es una iglesia de Cristo. Entonces vamos a entender cómo era la iglesia de Cristo. Es necesario entenderla para nosotros amoldarnos. O sea, en la palabra está la sana doctrina para que la entendamos. ¿Qué hacía la primera iglesia? Vamos a Hechos 2, 42, 43. La iglesia perseveraba en 4 fundamentos básicos. Dice así, Hechos 2, 42, 43. Y dice, y perseveraban en 1, la doctrina de los apóstoles. 2, en la comunión unos con otros. 3, en el partimiento del pan, o sea, partían el pan, celebraban la cena del Señor, comían juntos. Y 4, en las oraciones. Eso era la iglesia. Y dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Qué hacía la primera iglesia de Cristo, la primera iglesia cristiana? Pues perseveraban en la doctrina recibida de los 12 apóstoles, incluido el apóstol Matías, que fue elegido en el lugar de Judas, que aunque no escribió nada Matías, todo, la historia dice que fue un gran hombre de Dios y que entregó su vida. Y también eso nos enseña que no necesitamos ser protagonistas en el cuerpo de Cristo para hacer bendición o cumplir con el mandato o con la voluntad de Dios. No necesitas ser, ni necesitas nombramientos, ¿verdad? El gran apóstol, ¿verdad? Ya algunos ya ni siquiera ya no son pastores, ahora ya son apóstoles. Y ya los apóstoles ahora ya quieren ser hasta serafines, querubines y quién sabe qué, o sea, quieren nombramientos. Matías entregó su vida, al igual que todos los demás apóstoles. Quedó en el lugar de Judas, Matías, fíjense qué responsabilidad. El apóstol Pablo, que fue el último de los apóstoles, como él lo escribió y lo dijo, yo soy el último de los apóstoles de Cristo, o sea, que vieron a Cristo, aunque él no lo vio físicamente, pero se le apareció a Cristo en el camino a Damasco. Y él sustituyó al primero de los apóstoles, que es Jacobo, que murió martirizado por orden del rey Herodes Agripa. Los 2 apóstoles fueron feroces defensores de la sana doctrina que Jesús mismo, el Espíritu Santo, les había dado, enseñado. Todos los apóstoles de la primera iglesia defendieron con su propia vida, ya que fueron martirizados. El que defendieron el que se enseñara y se predicara la sana doctrina en la iglesia de Cristo. Todas las doctrinas básicas dadas a la iglesia fueron inspiradas por Dios, dice la palabra, por Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo, por la Trinidad, la triunidad de Dios. Es un solo Dios en 3 personas, al que lo entienda. Así fue revelado el Señor, así es el Señor. Segunda Timoteo 3, 16, 17. Para los que dudan que la Biblia sea la palabra de Dios, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren, todos los apóstoles, Pedro, Juan, Mateo, Pablo, Santiago, Judas, que también fueron apóstoles, y los primeros cristianos de la primera iglesia defendieron, hemos dicho, con su vida el que se predicara la sana doctrina. Miren, en el caso de los apóstoles, cuenta la historia que todos fueron martirizados, a excepción del apóstol Juan. Y que eso de que no fue martirizado es solo un decir, porque el apóstol Juan fue sumergido, dice la historia, en aceite hirviendo y salió con vida, no le pasó nada, ¿verdad? Como cuando echaron a Daniel en el foso de los leones, que agarró a los leoncitos de almohada y no se lo comieron, ¿sí?
fue llevado, el apóstol Juan fue llevado a una isla rocosa, a la isla rocosa de Patmos, que era una prisión de donde nadie salía vivo, que la gente se moría ahí, los amarraban ahí y hasta que murieran. Y no había nada en la isla, pura roca. Y ahí salió vivo el apóstol Juan. Cuenta la historia que al final de sus días, cuando ya Juan, ¿verdad?, había escrito su evangelio, había escrito sus cartas, había recibido la revelación del Apocalipsis ahí en la isla de Patmos. Ya cuando tenía casi 100 años, ya no podía caminar. Y se fue todavía, se regresó a la iglesia de Éfeso y era el pastor ahí, y tenía 100 años. Imagínense. Dicen que no fue martirizado, pero pues tuvo que aguantar a la iglesia de Éfeso hasta los 100 años. Está tremendo, ¿no? Al que lo entienda. Ya no podía caminar al final de sus días, Juan. Ya no podía caminar. Dice que los hermanitos lo cargaban y lo traían al púlpito para que les predicara. Yo creo que ya estaban cansados los hermanitos de Éfeso que les dijera Juan, Dios es amor. Dios es amor. Eso les predicaba Juan. Y lo cargaban ahí hasta que falleció Juan, ya murió. Entonces no me digan que no fue martirizado Juan, también fue martirizado. Miren, siempre el predicar la sana doctrina siempre ha sido y será atacada. Desde que nació la iglesia de Cristo, Satanás, sus demonios, los que son engañados, los religiosos, los que son utilizados por los propios demonios, siempre van a atacar a la iglesia de Cristo, a la sana doctrina. Apocalipsis 22, 18, 19. Quiero centrarme un poquito en lo que es esto de la sana doctrina en la iglesia. Dice así, 22, 18, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, está terminando el Apocalipsis, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Miren, hasta este último capítulo del último libro revelado por Dios, que es el Apocalipsis, por el Espíritu Santo, nos reveló que es la sana doctrina. Ahí está escrito que el que le añada o le quite a la sana palabra profética de Dios, Dios se encargará de borrarlo del libro de la vida. O sea que desde cuando empieza en Génesis la sana doctrina, en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento termina en Apocalipsis. Ahí es lo único que nosotros tenemos que enfocarnos, ahí está la sana doctrina. Por lo que cualquier escrito, como aquí escribió Juan, el que le quite o le ponga, a partir de entonces, cuidado, porque Dios se encarga de ellos. Todos los escritos sobre la iglesia de Cristo, a partir que fueron posteriores a la primera iglesia apostólica del primer siglo, que concluyó con la muerte de Juan, como dijimos, ¿verdad? Ya viejito, el último de los apóstoles. Por decir algo, los escritos que después de los llamados, que los llaman padres de la iglesia, que surgieron a partir del finalizar el segundo siglo y en adelante, hubo muchos escritores que empezaron a hablar o dar sus explicaciones de lo que eran el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento. Entre ellos estaban Orígenes, Justino, Irineo, Hipólito, Jerónimo, Agustín de Hipona y muchos más. Ellos se dedicaron a dar interpretaciones, comentarios, puntos de vista, a la sana doctrina manifestada ya en los 27 libros del Nuevo Testamento. Algunas de sus explicaciones sí son correctas, otras no, por lo que de ninguna manera las debemos de incluir como parte de la sana doctrina para la iglesia de Cristo.
Esto lo digo porque muchas religiones lo hacen, por no decir nombres. Pero el Nuevo Testamento es desde el Evangelio de Mateo hasta Apocalipsis, ahí se nos dio la sana doctrina, las cartas de cómo debiera ser la iglesia está escrito ahí. Esa es la sana doctrina. Por lo que debemos aplicar lo que la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:20. Examínenlo todo, retengan lo bueno y desechen lo malo. Así debe de ser. Aún los que predican o los que predicamos el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios, o sea, examínenlo. Si digo, estoy diciendo algo que no sea de acuerdo a la palabra, pues examínenme. No me vayan a apedrear, ¿verdad? Aquí me voy a esconder, ¿verdad? ¿Sí? Pero examínenlo. Tenemos que predicar la sana doctrina. Eso es lo que hacía la iglesia, la primera iglesia. ¿Qué decía? Dice, se apegaba a la sana doctrina que los apóstoles les habían escrito. Amén. Todos, o sea, participaron. Mateo, Juan, sobre todo el apóstol Pablo, se aventó casi la mitad del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, un judío de judío, fariseo. Y leímos ahí en la palabra, como dice, pues a mí me fue revelado, que para ustedes los gentiles, esta es la salvación. O sea, como diciendo, miren, yo que soy judío, pues ahora sí, ahora soy cristiano porque he creído en Cristo. Cristo se me reveló. Ahora ya lo conozco. No nomás tengo mi religión judía, ¿verdad? Y que tenía mucho celo por su religión, pero no tenía a Cristo en su vida. Vamos concluyendo, terminando. Dice que el misterio de la iglesia nos fue revelado en estos postreros días. ¿Cuándo empezaron los postreros días? A partir de que vino Jesucristo. ¿Sí? En su primer venida y por el Espíritu Santo que nos fue derramado en la fiesta de Pentecostés. Ya les he explicado que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no permanecía, venía y se iba, ni siquiera en Elías. No podía, porque Cristo no había venido, no nos había redimido, no podíamos ser el templo del Espíritu Santo. Por eso en el Antiguo Testamento pues todavía era más complicado, o sea, dice, en su presencia estoy, y tenían que buscar a Dios con todo y ser ungidos. Sí tenían el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo todavía no habitaba como habita, como tenemos la bendición hoy de tener al Espíritu Santo, que muchos menosprecian. Muchos tienen apagados, le dijo Pablo a Timoteo, dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, lo tienes apagado, préndelo, prende el Espíritu Santo en tu vida. O sea, tienes que echarle ganas, tienes que esforzarte, ser valiente, como Dios le dijo a Josué, esfuérzate, sé valiente, échale ganas, lee la palabra, busca a Dios, deja de pecar, ve a la iglesia, llénate del Espíritu Santo, busca a Dios en oración todos los días. ¿Sí? Dios utilizó a los 12 primeros apóstoles para dejarnos escrita la sana doctrina. Los 4 evangelios, los 2 fueron escritos por apóstoles del Señor, pero Marcos y Lucas, pues bueno, fueron seguidores, fueron discípulos, en el caso de Lucas, pues sobre todo de Pablo, y Marcos también, o sea, también fue discípulo de los primeros apóstoles. Escribieron dieron dos veces testimonio. Hay 4 testimonios de que Cristo estuvo aquí. ¿Sí? El apóstol Pablo le escribió a su discípulo Tito, eso sí lo tenemos, Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Cuando predicamos tenemos que hablar de la sana doctrina, dada, escrita por medio de los apóstoles, que a su vez la recibieron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. La sana doctrina que trajo como resultado que sobrevino, dice la palabra, temor a toda persona. Muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles, por la primera iglesia, y Dios mismo se encargaba de añadir a la iglesia a los que habían de ser salvos.
Dios era el encargado. Uno se encarga de predicar la sana doctrina. Gracias a Dios tenemos una iglesia física, pero también estamos predicando en las redes y tenemos ya muchos seguidores que están recibiendo palabra de Dios, sana doctrina. Dice Hechos 2:47, dice así: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Quién añade a la iglesia? Los que han de ser salvos. No es la religión, ni los hermanos, es el Señor. Si tú estás aquí y has recibido a Cristo y estás lleno del Espíritu Santo y buscas de Dios, es porque Dios te trajo, es porque Dios te añadió a su iglesia, ¿sí? Es Dios quien añade a su iglesia a los que han de ser salvos. Uno se esfuerza y les predica. Jesús les dijo a sus discípulos: id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado. O sea, la responsabilidad tuya es predicar, ¿eh? Si se arrepienten, eso ya no es bronca, ahora sí ya no es bronca nuestra. Es de cada quien. Cada quien, el que creyere y fuere bautizado. Y ni siquiera el bautismo en agua, porque yo he visto a muchos, o que reciban el bautismo en agua, porque yo he visto a muchos que han sido bautizados en agua, que en lugar de seguir a Cristo se regresaron al mundo y no caminaron con Cristo. O sea que ni siquiera el bautismo en agua te salva. Lo que te salva es el bautismo en el Espíritu Santo, el ser sumergido en el Espíritu Santo. Eso es lo que te va a salvar. Ese es el verdadero bautismo. ¿Sí? El otro es un tipo y figura, el bautismo en agua, y sí es muy bonito, y si tú no lo has hecho, pues hazlo, porque vas a recibir mucha bendición, pero después de eso es tu obediencia la que va a determinar tu vida espiritual, tu vida en Cristo, tu amor a Cristo. O sea, entre más conoce uno a Cristo, más se enamora uno, le debes de enamorar más de Él. Si no conoces a Cristo, o sea, si no aceptas, si no te metes de lleno con Él, nunca lo vas a conocer. ¿Por qué creen que Juan vivió tantos años? ¿Por qué creen que Juan tuvo esa bendición de poder decir al final de sus cartas: Dios es amor? ¿Sí? Ese Juan que una vez le dijo al Señor: Señor, ese Juan le llaman al apóstol del amor, el discípulo amado. Una vez le dijo al Señor: Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo para que los acabe? Y Jesús, hasta enojado, le contestó: ¿de qué espíritu son? O sea, ¿qué les pasa? O sea, ¿quién se creen ustedes? ¿Quién te crees tú, Juan? Y después fue el discípulo del amor. ¿Cuándo? Cuando conoció al Señor, ya después de tantos años de servicio. Se enamoró del Señor y lo sirvió. ¿Sí? Entendió que Dios era amor, pero también es fuego consumidor. ¿Sí? No nos equivoquemos. Conforme a las Escrituras y al tiempo final que nos ha tocado vivir, tenemos el privilegio de ser la última generación del misterio revelado que es la iglesia. Y quienes veremos, nos tocó ver a los que dicen: ay Señor, ¿por qué nací hubiera yo nacido en la época de los discípulos? No, tú estás más bendecido, estamos más bendecidos esta generación. Bueno, esa generación tuvo la bendición de conocer al Maestro, a Jesús hecho carne. Lo vieron, lo tocaron. Le dijo el Señor al incrédulo de Tomás, le dijo: pues mete las manos, mete tus dedos aquí en mis manos, en mis pies. Y Tomás el incrédulo dijo: Señor Jesús, si eres, mete tu mano en mi costado, que le habían atravesado con la lanza romana ahí los romanos cuando murió Cristo en la cruz. Tenemos el privilegio de que en nuestra generación vamos a ver que Cristo regresa. Primero por su iglesia, la llevará fuera de este mundo para librarla de los 7 años de juicios que vienen al mundo.
y regresaremos como la esposa de Cristo. Regresaremos al finalizar la tribulación. Entonces, así como nació la Iglesia de Cristo hace 1993 años, así debe de terminar, con la sana doctrina, con la unción del Espíritu Santo, con la llenura del aceite de Dios en nuestras vidas. Así debe de terminar. Debemos acabar, inició en Pentecostés, bueno, terminará en un arrebatamiento, pero eso va a ser nuestro Pentecostés también, de nosotros, con la llenura del Espíritu Santo. Para ser una iglesia en victoria debemos perseverar en la sana doctrina, establecida, repito, y no me canso de repetirlo, que fue establecida por los 12 apóstoles de Cristo y que está escrita en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las cartas y el Apocalipsis. Ahí está la sana doctrina. Ya lo que le quieran meter y los dogmas religiosos, todo eso es basura. La sana doctrina está en la palabra que tenemos escrita. Ya está por terminar la iglesia. Ya nos vamos. Amén. Vamos a volar, dice la palabra. Entonces de nosotros depende. Jesús derramó su sangre en la cruz, la salvación tuvo un costo y la pregunta que te debes de hacer es, ¿estás dispuesto a pagar el precio de negarte a ti mismo para seguir a Jesucristo conforme dice la sana doctrina descrita en la palabra de Dios? ¿Estás tú dispuesto? ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos listos y preparados? ¿Nos estamos llenando cada día? ¿Podemos decir, Maranata, Cristo viene? Maranata, dice el Espíritu Santo y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Gloria a Dios, hasta ahí le vamos a dejar el día de hoy. Vamos a hacer una oración, vamos a dar gracias a Dios. Aleluya, comenzamos hablando de la iglesia. Y vamos a seguir hablando de la iglesia porque la iglesia pronto nos vamos. A los que no les gusta la iglesia, no se preocupen, ya nos vamos. Dios los bendiga, la paz de Cristo esté con todos ustedes, pero la iglesia ya nos va. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu palabra, por esta sana doctrina, por el ejemplo que nos diste, por tu entrega, por tu sacrificio. Fuiste una cruz para salvarnos. El misterio, Señor, nos fue revelado a partir de que nació la iglesia. Ni el diablo sabía, Señor, tus planes, tus propósitos. Eres un Dios sabio. Señor, te damos gracias, Señor. Bendito eres este misterio y ahora lo estamos entendiendo, Señor. Gracias, Señor, las puertas del infierno no prevalecen contra tu iglesia. Tu iglesia como comenzó va a terminar, Señor, y te damos gracias por ello. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Y si nunca te había recibido en mi corazón, Señor Jesús, ahora yo quiero ser parte de tu iglesia. Yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Gracias. Te recibo, Señor. Gracias, porque sé que tú me das tu salvación, pero también me das tu Santo Espíritu, Señor. A todos los que te hemos recibido, somos llenos de tu Santo Espíritu y te damos gracias y te bendecimos y te damos la honra y la gloria. Gracias, Señor. Queremos estar listos, velando y orando para tu venida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues que Dios los bendiga, la paz de Cristo con todos. Recuerden, Maranata significa Cristo viene. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite. Amén. Bendiciones. Gloria a Dios. Aleluya.